En cuanto abrí los ojos, ya estaba en la historia. Mi hermano me acusaba de haberlo empujado deliberadamente por las escaleras. El rostro de mi padre era una máscara de furia. ¿Cómo pude tener un hijo tan venenoso como tú? Mi madre acunó a mi hermano, sus ojos, al encontrarse con los míos, solo reflejaban decepción y culpa. Si algo le pasa a tu hermano, puedes hacer las maletas y volver a ese infierno del que saliste. Simplemente giré el cuello con calma, luego agarré a mi supuesto hermano por la cara y le estampé la cabeza contra el suelo. Ahí tienes, dije, ahora probablemente no sientas el dolor de la caída, ¿verdad? Antes de meterme en el libro, estaba leyendo una novela basura en una app. Era una de esas historias miserables de personas que cambian de opinión al nacer. El protagonista era un completo felpudo, constantemente incomprendido, siempre incriminado, despreciado por los mismos padres que deberían haberlo amado. Al final, consigue que le donen un riñón a la fuerza y asume la culpa de un crimen que no cometió. Fue como si hubiera defendido a Dios mismo. Su vida fue un desastre. Estaba tan enfadado que me daban ganas de escupir. ¿Y qué si el tipo no tenía voz? ¿Acaso no tenía manos y pies? Me cabreó. Pero claro, soy un glotón del castigo. De hecho, terminé todo. Estaba tan nervioso que salté de la cama y hice una serie de calistenia estilo militar solo para quemar la rabia. Al terminar, me invadió un mareo. Sentí como si me hubieran obligado a pasar un día entero con el cerebro para que se deshiciera del tamaño de un planeta. Casi me desplomó. Cuando mi mente se aclaró, comprendí lo que había sucedido. Me había absorbido por el libro. Me había convertido en el patético protagonista de la novela. Una voz robótica resonó en mi mente. Tenías tanto que decir. Te crees muy duro. Bien. Puedes cambiar su destino. Me han dado un golpe en la cabeza. Genial. Entonces, puedo matar a toda su familia, respondió la voz. Negativo. Esta novela no es una tierra sin ley. Todos los personajes deben acatar el Estado de Derecho. Lo que yo pensaba. Una telenovela de mala calidad con un sistema legal. Cojo. Revisé los nuevos recuerdos. La trama del libro, ahora mi propia historia. La trágica vida del protagonista, Ethan Hayes, fue tan desoladora que podría haber sido una novela de Dostoyevsky. Fue intercambiado al nacer por el chofer de la familia, quien quería que su hijo viviera una vida de lujo y mimos. Así, mientras el hijo del chofer crecía como un heredero privilegiado, Ethan fue vendido a una familia en la desolada zona rural de Montana. Pasaba sus días pastoreando ovejas y remendando cercas. Por la noche, estudiaba a la luz de la luna. Si sus padres adoptivos lo pillaban, lo colgaban y lo golpeaban. De alguna manera, logró terminar la preparatoria. Fue entonces cuando la familia Hayes descubrió el cambio y lo trajo de vuelta. Pensó que finalmente regresaba a una vida mejor. Estaba equivocado. Era simplemente una miseria diferente. Cuando los adinerados Haas vieron al rudo y curtido muchacho de Montana frente a ellos, se les ensombreció el rostro. La decepción los embargaba. No le mostraron el cariño que una familia merece. Todo su cariño estaba reservado para su hijo adoptivo, aquel que se comportaba con la elegancia refinada de la élite. Su hijo biológico no significaba nada para ellos. Esto animó al falso heredero, Caleb, a intensificar su tormento. Una y otra vez, incriminó a Ethan, calumniándolo con una especie de placer enfermizo. Y el señor y la señora Hayes creyeron cada mentira que Caleb les dijo. Ethan, desesperado por escapar de su situación, se esforzó por ser mejor, por ser más exitoso, con la esperanza de que sus padres finalmente lo vieran. Pero permanecieron indiferentes. Finalmente, Ethan perdió toda esperanza. Intentó suicidarse una y otra vez. Era el rey de los perdedores. Ni siquiera pude suicidarme después de tantos intentos. Maldije en voz baja. ¡Qué cobarde! Si vas a llegar tan lejos, al menos llévate al bastardo de Caleb. Vida por vida. Acaba con toda la familia. Salí de la bañera y tiré una cuchilla de afeitar a la basura. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Salí del baño y me encontré cara a cara con un chico guapo y pálido.
Reconocí al instante el rostro venenoso de mis nuevos recuerdos. Caleb Vance. El cuco en el nido. Se acercó con una sonrisa arrogante. Me puso un billete arrugado de $20 en la mano, como si estuviera haciendo una gran obra de caridad. Oye, colega. Mamá y papá dijeron que es lo mismo de siempre para los exámenes. Escribes mi nombre en tu papel. Esta es tu, ya sabes, tarifa de servicio. El Ethan original, a pesar de carecer de una educación formal de alto nivel, era brillante por naturaleza. Desde que regresó con la familia Hayes, había estudiado incansablemente para ganarse la atención de sus padres, y sus calificaciones eran excelentes. Caleb, en cambio, había recibido todas las ventajas educativas de primer nivel, pero no tenía ningún interés en lo académico. Sus notas eran un chiste comparadas con las de Ethan. La primera vez que Ethan quedó entre los 10 mejores de su clase, les llevó la boleta a sus padres, esperando que se sintieran orgullosos de que finalmente lo vieran. En cambio, Caleb montó en cólera y fingió su intento de fuga. Se lamentaba de que sus notas eran tan malas que ya no merecía ser un Hayes. Había tenido años de la mejor educación, pero ni siquiera podía competir con Ethan, que acababa de llegar. Era una vergüenza para el apellido. Sus padres entraron en pánico y detuvieron a Caleb en la puerta. Luego se volvieron contra Ethan, acusándolo públicamente de presumir de sus calificaciones solo para humillarlo. Dijeron que era malicioso. Desde ese día, le ordenaron a Ethan que cambiara de nombre en cada examen. Afirmaban que era para proteger la imagen pública de la familia. Para crear la imagen perfecta de una familia de la alta sociedad impecable. El débil y pusilánime Ethan no tuvo más remedio que aceptar su realidad y obedecer. Regresé del recuerdo. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios mientras desdoblaba el billete de $20. Estaba roto y descolorido. No tenía ni idea de dónde había encontrado un billete tan patético que un indigente probablemente lo rechazaría. Tenía una mancha asquerosa e inidentificable. La sonrisa de Caleb se ensanchó. Lo siento, hermano. Es todo el dinero que llevo encima. Normalmente solo uso mi tarjeta, ¿sabes? Era el único billete que me quedaba, así que pensé en dártelo. Su expresión de suficiencia no se había borrado ni siquiera cuando oyó un desgarro. El billete estaba partido en dos en mis manos. ¡Qué asco! Antes de que pudiera terminar, hice una bola con los pedazos y se la metí en la boca. Le agarré la nuca, obligándole a echar la cabeza hacia atrás mientras se atragantaba. ¿$20 por una de las 10 mejores? Amigo, tu oferta tan baja es tan alta que hasta los coyotes de Montana la oirían. La cara de Caleb se puso roja como un tomate al atragantarse con el papel. Tosió con fuerza, intentando escupirlo, pero le tapé la boca con la mano firmemente. Lo solté. Me lavé con fría satisfacción mientras él caía de rodillas, con arcadas, intentando expulsar el fajo de papel. Nunca esperó que me resistiera. Sus ojos, llenos de veneno, se clavaron en los míos. Tú. ¿Te atreves? Tos. Mis labios se curvaron en una sonrisa. Sentí una oleada de puro placer. Toda la rabia de leer esa estúpida novela por fin se estaba liberando. Levanté el pie y lo presioné suavemente sobre su espalda. Bastaba con una ligera presión para que se desplomara en el suelo. Su cara golpeó la costosa madera con un golpe. ¿Qué? ¿Quién demonios te dio permiso para hablar? Luchó por levantarse, pero mi pie lo atrapó sin remedio. ¿Ethan Hayes? Suéltame. Se lo diré a mamá y papá. Lo juro por Dios. Rugió, con la voz apagada por el papel que aún tenía en la garganta. Apreté más fuerte. Hablemos, y recuerda escupir mis $20 primero. Al fin y al cabo, fue un regalo tuyo. Dicho esto, me arreglé la ropa, levanté el pie de su espalda y estiré el cuello mientras salía de la habitación. Al salir, oí la tos entrecortada y las maldiciones de Caleb a mis espaldas. Me estaba dando dolor de cabeza, así que le hice el favor de cerrar la puerta. Para ser un supuesto heredero de una fortuna, el Ethan original estaba prácticamente desnutrido. Negué con la cabeza al ver la delgada figura que me devolvía la mirada en el espejo. En los años transcurridos desde su regreso, dudo que Ethan hubiera comido más que unas cuantas comidas abundantes.
Tenía la cara pálida y las muñecas delgadas como ramitas. No. No puedo dejar que la máquina revolucionaria se averíe. Ignorando la mirada de asombro de la criada, María, que estaba arreglando flores en la sala, me acerqué a la vinoteca y cogí una botella de lo que parecía un tinto de primera. Descorché la botella y di un largo trago. El líquido, rico y suave, me resbaló por la garganta, repleto de notas de frutos negros y roble. Había que reconocerle su riqueza. Bebieron bien. María palideció, con una mezcla de pánico y desdén en sus ojos. ¿Y el señor Ethan? Señor, ese es el premio de su padre. ¿Qué? ¿Tengo que informarle antes de beber el vino de mi familia? Hice girar la botella. ¿O es usted quien manda en esta casa ahora? María guardó silencio, sin atreverse a decir una palabra más. Entré en la cocina. Después de rebuscar en la nevera Sub-Zero, saqué algunos ingredientes de primera y me preparé un almuerzo rápido. Luego, justo delante de María, devoré un enorme chuletón, espárragos asados y un par de huevos fritos hasta que el plato quedó vacío. La sensación de estómago lleno era una vieja amiga. Dejé escapar un suspiro de pura satisfacción. Dejé el tenedor y el cuchillo, justo a tiempo de ver a Caleb, con el ceño fruncido, bajando corriendo las escaleras. Me vio, abrió la boca para decir algo, pero entonces sus ojos se dirigieron a la puerta principal. Un destello de astucia cruzó su rostro. Justo delante de mí, se abalanzó hacia atrás sobre el rellano. Un gemido estremecedor brotó de su boca. El señor y la señora Hayes acababan de entrar. Lo primero que vieron fue el patético estado de Caleb en el suelo. Al ver a su querido hijo así, la señora Hayes palideció de horror. Soltó su bolso de diseñador y corrió a su lado, abrazándolo. Caleb, ¿qué pasó? ¿Estás herido? Dile a mamá que estás gravemente herido. El señor Hayes también se acercó corriendo, revisando frenéticamente a Caleb para ver si tenía alguna herida. ¿Estás bien, hijo? ¿Cómo te caíste? Por favor, dime que no tienes nada roto. Caleb se agarró el cuello, con la cara surcada de lágrimas y los restos de sus arcadas. Papá, mamá, tienen que defenderme. Se secó los ojos, lanzándome una mirada fingida y temerosa. Hoy solo intentaba conectar con mi hermano. Me preocupaba que no tuviera suficiente dinero para gastar, así que le di $20. Nunca lo pensé. Simplemente me atacó. Me empujó por las escaleras. María, al ver el drama que se desataba, se retiró rápidamente a la cocina. La historia de Caleb se volvía más trágica con cada palabra, las lágrimas corrían como un grifo roto. Solo intentaba ser amable con él. No sé por qué me haría esto. Quizás se sintió insultado por los $20. Quizás pensó que aceptar dinero de una simple persona adoptada como yo mancharía su estatus. Lo siento mucho, mamá y papá. Es todo culpa mía. El señor Hayes levantó la cabeza de golpe, su mirada como dagas dirigidas hacia mí, con una vena palpitante en su sien. Ethan Hayes, monstruo. ¿Cómo pudo esta familia haber creado algo tan vil como tú? La señora Hayes abrazó a Caleb, que sollozaba, con la mirada fija en mí, fría y penetrante, llena de asco y decepción. Apenas has regresado, y ya estás destrozando a esta familia. Si hubiera sabido que eras así, nunca te habría traído aquí. Si Caleb está gravemente herido, puedes largarte y volver al lugar de donde viniste. Me quedé de pie al borde del comedor. Me limpié la boca lenta y deliberadamente con una servilleta y observé el circo con calma. La voz robótica en mi cabeza intervino, rebosante de alegría por el mal ajeno. Mira, el poder de la trama es absoluto. Me burlé por dentro, luego hablé con voz tranquila y serena. Dijo cosas repugnantes, así que le pegué. Perdí los estribos, pero no lo empujé por las escaleras. Está mintiendo. Reconoceré lo que hice, pero no te atrevas a culparme de sus mentiras. Ethan, mi padre parecía que iba a tener un aneurisma. ¿Aún te atreves a discutir? El rugido del señor Hayes resonó por la cavernosa sala, haciendo temblar la lámpara de araña de cristal. La mirada de la señora Hayes se volvió aún más fría, como si estuviera mirando a un desconocido desesperado.
En sus brazos, los sollozos de Caleb se intensificaron, sus hombros temblando con una destreza digna de un Oscar. Caleb extendió la mano y agarró las de sus padres. Mamá, papá, por favor, no se enojen. Estoy seguro de que mi hermano no lo decía en serio. Y mira, estoy bien. Además, debió de contenerse. Al menos no morí en la caída. Sigo vivo. Se secó otra lágrima mientras hablaba. Ignorando la furia de mi padre y la mirada gélida de mi madre, caminé directamente hacia Caleb, que seguía temblando en el suelo. Mis pasos eran firmes. Incluso en mi rostro se dibujaba una leve sonrisa divertida. Esta extraña calma aturdió momentáneamente a mis padres. Incluso el llanto de Caleb se detuvo un instante. ¿Qué haces? Un destello de pánico cruzó los ojos de Caleb, e instintivamente se encogió, aferrándose más a la señora Hayes. El señor Hayes se recuperó, se interpuso entre nosotros y gritó, «¡Alto ahí! Vas a agredirlo delante de nosotros». Me detuve e incliné la cabeza, mirando a Caleb con un tono monótono e inexpresivo. ¿Agresión? Papá, qué palabra tan fuerte. Solo quiero confirmar lo grave que resultó mi querido hermano en la caída. Hice especial hincapié en las palabras. Después de todo, caerse por las escaleras no es poca cosa. En el mejor de los casos, algunos moretones y raspones. En el peor, huesos rotos y una conmoción cerebral. Ni siquiera la parálisis está descartada. Mi mirada recorrió las extremidades de Caleb, claramente ilesas, y su mirada evasiva y penetrante. Si algo le pasa a Caleb, te despellejaré vivo. La señora Hayes gritó, aferrándose a él con más fuerza. Mamá, estoy bien. Solo me duelen mucho el brazo y la pierna, y tengo la cabeza un poco mareada. Caleb inmediatamente empezó a gemir débilmente, su actuación fue impecable. Me reí. El sonido era discordante en la atmósfera tensa. ¿Mareado? Me duelen los brazos y las piernas. Definitivamente deberíamos revisarlo. Con un movimiento de cuello tranquilo, me lancé hacia adelante. Agarré a mi supuesto hermano por la cara y le estampé la cabeza contra el suelo. Me moví tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. La nuca se impactó brutalmente contra el pulido e inflexible suelo de mármol del vestíbulo. ¡Zas! Fue un sonido sordo y nauseabundo que dolía solo de oírlo. Caleb ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desmayarse. «Ahí», dije. «Probablemente ya no sientas el dolor, ¿verdad?» El mundo pareció detenerse. El señor y la señora Hayes se quedaron paralizados, con las manos extendidas en el aire, mirando con total incredulidad. La señora Hayes se recuperó primero, corriendo al lado de Caleb. «Caleb. Caleb, ¿qué pasa? No asustes a mami». El señor Hayes, con los ojos inyectados de ira, se abalanzó sobre mí. Su mano alzó un ataque. Menos mal que había comido bien. Esquivé su golpe con facilidad. Su bofetada impactó en el aire, y la fuerza lo hizo tambalearse. Me señaló con un dedo tembloroso, temblando con tanta furia que se le quebró la voz. «Tú. Perdiste la cabeza. Animal. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» La señora Hayes acunaba al inconsciente Caleb, mientras sus sollozos desgarraban la habitación. «Llamen a la policía. Llamen al 911. ¿Qué arresten a este asesino?» Entre gritos, le tomó el pulso a Caleb frenéticamente. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. «Mamá, papá, si no llevan pronto a su precioso hijo adoptivo a un hospital, puede que no muera, pero podría acabar con daño cerebral». Mis palabras sacaron a mi padre de su ira. Al ver el pequeño hilo de sangre que manaba de la nuca de Caleb y su estado completamente inerte, el rostro del señor Hayes palideció como un papel. Se olvidó por completo de castigarme y gritó frenéticamente: «Arthur, trae el coche. Prepara el coche ya. Vamos al hospital». El conductor, Arthur, entró corriendo y se quedó paralizado, aterrorizado. Él y mi padre levantaron torpemente a Caleb y corrieron hacia la puerta. La señora Hayes los siguió, gimiendo, deteniéndose solo para lanzarme una mirada tan venenosa que podría haberme matado. Gracias a la pronta atención médica, la vida de Caleb no corría peligro.
Sin embargo, tenía una pequeña calva en la nuca donde podría no volver a crecerle pelo. Para alguien como Caleb, obsesionado con su apariencia y que siempre había cultivado la imagen de un joven aristócrata perfecto y atractivo, esta pequeña calva era un destino peor que la muerte. La familia Hayes valoraba su reputación por encima de todo. No se atrevieron a revelar la verdadera historia. La versión oficial era que Caleb se había caído accidentalmente por las escaleras. Pero Caleb no iba a dejarlo pasar. En mi primer día de vuelta a la escuela, un grupo de sus aspirantes a matones me acorraló en el baño. El líder, un tipo de pelo rubio de colorado, me apuntó a la cara con un dedo que blandía un cigarrillo. ¿Qué demonios te pasa? ¿No te lo advertí? Te dije que no te metieras con Caleb. ¿Qué eres, estúpido? ¿Crees que soy un chiste? Dicho esto, me lanzó un puñetazo directo a la cabeza. Me aparté, y su puñetazo se estrelló en el aire. Había hecho tanta fuerza que se tambaleó hacia adelante y entró en una zanja. Lo agarré del hombro, lo hice girar y le di una patada en la parte posterior de la rodilla. Lo pillé desprevenido, y con la rodilla doblada, perdió el equilibrio. Cayó de golpe, arrodillándose justo frente a la taza del inodoro. Estuvo a punto de golpearse la cabeza contra la porcelana. Fue una escena patética. Lo agarré del cuello y empujé su cara hacia el agua. Dijo que no te estaba prestando atención. Bueno, ahora soy todo ojos. Feliz. El olor acre del desinfectante, mezclado con algo mucho peor, le llenó la nariz. Forcejeó con desesperación, agitando las manos. Aterrado, con náuseas, soltaba ruidos de su garganta. Sus compinches se quedaron allí, atónitos. Probablemente nunca imaginaron que el tranquilo y manso Ethan Hayes, su saco de boxeo habitual, pudiera ser tan cruel. Se suponía que era el chico al que podías acosar sin consecuencias. Era como si fuera una persona completamente diferente. «Mierda, suelta a Spike», gritó uno de ellos, abalanzándose para agarrarme por detrás. Ni siquiera me giré. Disparé el talón hacia atrás, una patada fuerte y precisa que le dio de lleno en la espinilla. El chico gritó, agarrándose la pierna mientras se desplomaba, gimiendo de dolor. Ese movimiento paralizó a los demás. Intercambiaron miradas nerviosas, sin atreverse a hacer nada. Apliqué más presión, y la cara de Spike quedó casi sumergida en el agua del inodoro. Estaba muerto de miedo, sus súplicas de clemencia eran ahogadas y confusas. «MMPH. Suéltame. Mi culpa. Ethan. Lo siento». Lo solté y le di una patada por si acaso. Spike se desparramó sobre el inodoro, demasiado asustado para moverse. Metí la mano en el bolsillo de su pantalón, saqué su paquete de cigarrillos y un encendedor, y encendí uno. Di una calada y miré de reojo a los matones que quedaban. Ninguno dijo ni pío. Exhalé un aro de humo, que se arremolinaba perezosamente en la tenue luz del baño. Maldita sea, fumando parlamentos en el instituto. ¿Qué vas a fumar cuando te gradúes, puros cubanos? Pesé el paquete en la mano y me lo guardé en el bolsillo. Miré a Spike, que seguía con arcadas, y a sus amigos aterrorizados. Voy a confiscarlos. Son estudiantes. Deberías estar estudiando, no fumando. Los señalé a cada uno con mi cigarrillo. Todos retrocedieron instintivamente, evitando mi mirada. Piérdete, dije, agitando la mano como si estuviera espantando moscas. Parecía que acababan de recibir un indulto presidencial. Se apresuraron a levantar a Spike y al tipo que aún se agarraba la pierna, y luego prácticamente huyeron del baño sin mirar atrás. «¿Qué demonios fue eso?», murmuró uno de ellos mientras escapaban. Apagué el cigarrillo en el lavabo, me arreglé el uniforme después de la pelea y salí tranquilamente del baño. La herida de Caleb no era grave, pero el vendaje que le rodeaba la cabeza lo hacía destacar. Al volver a clase, lo vi en su escritorio, rodeado de un grupo de estudiantes, todos charlando de algo. En cuanto entré, la conversación se apagó. Todas las miradas se posaron en mí. Ethan Hayes. Una voz femenina y fría rompió el silencio. Miré hacia él y me encontré con una mirada gélida. Mi cuerpo reaccionó con una punzada de dolor fantasma. Un remanente del Ethan original. Era Sophia Lancaster.
Mi prometida. De nombre, al menos. El Ethan original estaba perdidamente enamorado de ella, pero Sofía solo tenía ojos para Caleb. Creía cada palabra de Caleb, sin dudarlo. Había herido al Ethan original tanto como cualquiera. En ese momento, estaba de pie junto al escritorio de Caleb, con una expresión de odio puro y manifiesto. Ladrón. Aún tienes el descaro de aparecer por aquí. Su voz no era fuerte, pero se oyó en el aula silenciosa. Devuelve los $2,000 que robaste de la clase. ¿Dólar 2,000? Arqueé una ceja, pero no me moví. Parecía que un pequeño traumatismo craneal no iba a impedir que Caleb siguiera con sus juegos habituales. ¿Qué fondos de la clase?, pregunté con calma. ¿Sigues haciéndote la tonta? Sofía dio un paso al frente, con sus hermosos ojos llenos de desprecio. Fuiste la última en salir del aula esta tarde. Caleb acababa de cobrar $2,000 en efectivo y los había guardado en el cajón del escritorio de la maestra. Si no los tomabas tú, ¿quién lo hacía? Caleb eligió ese momento para poner cara de dolor y de fragilidad, tirando de la manga de Sofía. Sofía, no lo hagas. Quizás mi hermano simplemente estaba confundido, o quizás lo necesitaba para algo urgente. Sus palabras fueron una clase magistral de falsa magnanimidad, cimentando mi culpa. Las miradas de los demás estudiantes se volvieron agudas y sentenciosas. Los susurros empezaron a extenderse por la habitación. Claro, Kiffin Sticks tiene los dedos pegajosos. Siempre está tan triste. Se notaba que era un desastre. ¿$2,000? Suficiente para que intervenga la policía, ¿no? Solté una carcajada corta y aguda. Recorrí con la mirada el rostro de falsa nobleza de Caleb antes de posarla en Sofía. Caleb te lo contó, ¿verdad? Entonces, supongo que ni siquiera te molestaste en revisar las cámaras de seguridad antes de decidirte a pillar a un ladrón. La expresión de Sofía vaciló un segundo. No necesitamos revisarlo. Caleb nunca miente. Además, no sería la primera vez que eres deshonesto. Te aconsejo que entregues el dinero discretamente. Por el bien de ser compañeros, podemos dejarlo pasar. Si no lo haces, las cosas se pondrán feas. Al terminar, metió la mano en los bolsillos. Le hice una mueca de desprecio, y con un movimiento rápido, la giré y la aplasté contra el escritorio. Señora Lancaster, sé que tenemos un compromiso, pero ¿no es esto demasiado íntimo para un lugar público? Sofía se quedó paralizada, con la cara roja como un tomate. Me miró con asco. ¿De qué está hablando? No me interesa en absoluto. Busco los fondos de la clase. ¿En serio? Bajé la vista hacia mi fino uniforme de verano. Creo que ignoras las cámaras de seguridad a propósito porque querías una excusa para acercarte a mí. Acorralada contra el escritorio, al oír mis palabras, Sofía empezó a temblar de rabia. Tenía las mejillas tan rojas que parecía que iban a estallar. Una oleada de jadeos y susurros de asombro recorrió el aula. Ethan Hayes, déjame ir. No quiero acercarme a ti. Deja de halagarte. Ella forcejeó, pero el ángulo incómodo la dejó sin fuerzas. ¿Siete? Está bien, hermano, dijo Caleb, agarrándose la cabeza y hablando con voz débil. Te vi tomar el dinero con mis propios ojos. Devuélvelo y podemos fingir que esto nunca pasó. No hay necesidad de involucrar las grabaciones de seguridad. Sus palabras me rechinaron, haciendo que todo en él pareciera 10 veces más vulnerable. Levanté el pie y lo derribé de la silla de una patada. ¿Listo? Mucho mejor. Caleb claramente no esperaba que lo atacara delante de todos. Una mezcla de sorpresa y rabia llenó sus ojos, y al instante se le llenaron de lágrimas. El aula quedó en silencio sepulcral. Todos se quedaron boquiabiertos, con total incredulidad. Sofía dejó de forcejear, con la mandíbula abierta de asombro. Ethan, estás loco, chilló finalmente. No solo robas, sino que ahora agredes a la gente. La solté y me levanté con calma, sacudiéndome el polvo inexistente del uniforme. ¿Agredirlo? Le estoy dando una lección. Miré a Caleb, que estaba en el suelo, agarrándose el estómago y haciendo una mueca. Mis ojos eran hielo.
Hay consecuencias por incriminar a la gente sin pruebas. ¿Pruebas? Yo soy la prueba. Caleb jadeó, pálido, pero con los ojos ardiendo de odio aún mayor. Me vi. ¿Viste qué? Di un paso más cerca, cerniéndose sobre él. ¿Me viste abrir el cajón? ¿O me viste sacar el dinero? ¿Qué hora era? ¿Qué llevaba puesto? ¿Usé la mano izquierda o la derecha? Disparé las preguntas, con voz rápida y clara. Caleb se quedó atónito en su silencio. Su mirada se desplazó rápidamente a su alrededor. Era evidente que no había pensado en los detalles de su mentira. Yo. Solo volví a buscar algo y te vi actuando de forma sospechosa junto al escritorio. Entonces el cajón estaba abierto y el dinero había desaparecido. ¿Quién más podría haber sido? Ah, ¿volviste a buscar algo? Me fijé en el detalle. ¿Para qué volviste? ¿Cuándo fue esto? ¿Te vio alguien más? Yo. Caleb se quedó sin palabras, con gotas de sudor formándose en su frente. Al verlo vacilar, Sofía inmediatamente salió en su defensa, mirándome fijamente. Ethan, deja de intentar cambiar de tema. ¿De verdad crees que Caleb mentiría cuando ya está tan herido? Fuiste tú. Sofía, dije en voz baja, pero con un peso innegable. Si tu cerebro es solo un accesorio de moda, con gusto te ayudaré a reubicarlo. Ahora mismo, tienes dos opciones. O vas a revisar las cámaras de seguridad y compruebas quién miente, o los acompañaré personalmente a ambos para que las vean. Mi mirada pasó de Sofía a Caleb, y luego se posó en la cámara de seguridad en la esquina de la habitación. Y un recordatorio amistoso, la calumnia y la difamación son ilegales. $2.000 bastan para presentar una denuncia policial. Sofía tembló de rabia ante mis palabras directas, pero cuando mencioné la palabra ilegal, un atisbo de duda finalmente cruzó su rostro. Caleb se veía aún peor. Se puso de pie con dificultad, y su tono se suavizó de repente, convirtiéndose en una súplica entre lágrimas. Hermano, tal vez me equivoqué. Me daba vueltas la cabeza y quizá lo recordaba mal. En cuanto dijo eso, las expresiones de los estudiantes a nuestro alrededor cambiaron. Los que habían sido tan justos hacía un momento ahora lo miraban con recelo. Me equivoqué. Me burlé. Los $2.000 siguen desaparecidos. Tu error no lo soluciona. Estamos revisando la grabación. Mi postura fue firme, innegociable. Sofía vio la expresión de culpabilidad de Caleb, luego la mía de confianza, y finalmente apretó los dientes. Bien, vamos a comprobarlo. Me negaba a creer que fuera otra persona. Salió furiosa del aula, claramente en camino a buscar al decano o a la oficina de seguridad. Caleb intentó detenerla, pero fue demasiado tarde. Su rostro palideció y le temblaron los dedos. Me recosté en mi escritorio, disfrutando muchísimo viéndolo retorcerse como la rata acorralada que era. No tardó mucho. Nuestro tutor, el señor Davison, regresó con Sofía, con el rostro sombrío. Tenía un teléfono en la mano, reproduciendo un vídeo de seguridad. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él. El señor Davison caminó hacia el frente de la clase. Me miró con expresión de confusión y luego volvió la vista hacia Caleb. Muy bien, ya se han localizado los fondos de la clase. Todos tranquilos. El asunto está resuelto. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas en el aula. Los estudiantes se miraron entre sí, confundidos y curiosos. ¿Dónde estaban?, preguntó alguien. El rostro de Sofía era una máscara de humillación. Se mordió el labio, con la mirada fija en todas partes, menos en mí y en Caleb. Caleb parecía saber lo que venía. Estaba más pálido que antes, prácticamente tambaleándose. Retrocedió un paso inconscientemente. El señor Davison respiró hondo. Parece que Caleb perdió el dinero y simplemente lo olvidó, intentando no ofender a la poderosa familia Hayes. Estaba claro que el señor Davison planeaba ocultarlo todo. ¿Bromeaba? Iba a darle una lección sobre el mundo real. Me acomodé el uniforme con calma y caminé hacia el frente del aula, parándome a su lado. Miré a Caleb desde una posición ligeramente elevada. $2.000.
No es poca cantidad. No puedo creer que un ladrón tuviera la audacia de incriminar a una persona inocente. ¡Qué mente tan despreciable! Pero supongo que un ladrón es un ladrón. El hijo de un conductor roba la identidad de la familia Hayes, y eso sigue siendo insuficiente. Ahora les roba a sus compañeros de clase. ¿Acaso la asignación que te da nuestra familia no fue suficiente? La familia Hayes te da $10,000 al mes. ¿De qué hablas? La cara de Caleb se puso pálida mientras me miraba con pánico. Para proteger la imagen de la familia, la verdadera ascendencia de Caleb nunca se había hecho pública. La historia oficial era que los Hayes tenían 2 hijos. Yo era el mayor, criado en el campo por motivos de salud. Caleb era el hijo menor, criado a su lado. Sumado al descarado favoritismo del señor y la señora Hayes, todos creían que Caleb era el heredero más preciado. Tal como lo esperaba, mis palabras conmocionaron a la clase. Acaba de decir que Caleb no es un Hayes de verdad. Caleb es el hijo del conductor. Así que Ethan es el verdadero heredero. ¿Qué demonios? Con razón Caleb robó el dinero de la clase. No es uno de ellos. Dios, qué asco. Y tuvo el descaro de incriminar al verdadero heredero. Toda la fortuna de Hayes pertenece a Ethan. ¿Por qué le importaría $2,000? Los rumores se convirtieron en una oleada. Docenas de miradas se dirigieron entre Caleb y yo, llenas de asombro, sospecha y un creciente desprecio por quienes se dan cuenta de que los han engañado. El rostro de Caleb se sonrojó, luego palideció. Buscó a toda prisa una defensa, con la voz aguda y estridente por el pánico. Ethan Hayes, mientes. Somos hermanos. ¿Por qué me calumnias así? Ay, te estoy calumniando. Entonces dime, ¿por qué me incriminaste por robarme el dinero? Caleb parecía estrangulado. Todos sus argumentos murieron en su garganta, dejando solo respiraciones entrecortadas y un cuerpo que temblaba incontrolablemente. El señor Davison sudaba a mares, de pie, incómodo, al frente, habiendo perdido por completo el control de la situación. Intentó intervenir. Ethan, estos son asuntos familiares privados. No hay necesidad de airearlos aquí. En ese momento, Sofía habló. En realidad, sobre el dinero de hoy. Caleb solo intentaba hacerle una broma a su hermano, Ethan. No se dio cuenta de que Ethan se pondría tan sensible. Exageró, y ahora la situación se ha vuelto incómoda para todos. No pude evitar reírme a carcajadas. Incluso ahora, Sofía seguía defendiéndolo. Amor verdadero, supongo, respondí con calma. Como solo era una broma, Caleb probablemente pueda devolver el dinero. Si se extendía más, podría parecer un robo. La cara de Sofía se torció al instante con una expresión desagradable. Claramente no esperaba que usara su excusa para desquitarme directamente con Caleb. Abrió la boca para discutir, pero no encontró las palabras. Caleb me lanzó una mirada de odio, luego se acercó a mi escritorio y sacó los $2,000 de mi mochila. El aire en la habitación pareció solidificarse. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, como si intentara proyectar un aura de, solo estoy siguiendo una mala broma, pero el temblor en las yemas de sus dedos y su rostro ceniciento lo delataban. Hermano, dijo, forzando una sonrisa que era más dolorosa que una mueca. No sabía que no se podía aguantar una broma. A alguien de la familia Greathouse no le importarían unos míseros $2,000. Sofía rápidamente tomó el dinero y se lo entregó a la maestra. Después de que la situación finalmente se calmó, Sofía me acorraló, con el ceño fruncido por la ira. Ethan, ¿cómo pudiste hacerle eso a tu hermano, a tu familia? Tienes que disculparte con Caleb ahora mismo. Solté una carcajada. Discúlpate, ¿y qué te da derecho a exigirme eso? Me acerqué, bajando la voz hasta convertirla en un susurro junto a su oído. ¿Es tu posición como mi prometido? Puede que otros no conozcan la historia de Caleb, pero tú sí. Si sigues insistiendo, no tengo ningún problema en decirle al mundo entero que es un impostor, que su padre era un conductor y un secuestrador que ahora se pudre en la cárcel. Sofía se quedó paralizada y luego empezó a temblar de rabia. Los Lancaster y los Haas eran viejos aliados familiares. Nuestros abuelos habían concertado nuestro matrimonio cuando éramos niños.
Originalmente, el compromiso era con Caleb. Pero cuando los Lancaster descubrieron la verdad, exigieron que el acuerdo se cumpliera con el verdadero heredero, yo. El viejo Lancaster era un hombre de palabra. Incluso con la muerte del abuelo Haas, estaba decidido a cumplir el pacto. El señor y la señora Haas lo detestaban, pero no podían desafiar a los Lancaster. El trato era para el heredero Haas, y un impostor no serviría. Sofía, sin embargo, creía que ella y Caleb eran almas gemelas, novios de la infancia. A ella no le importaba si era un Haas de verdad o no. Veía a Ethan original como el villano que había arruinado su historia de amor. Alimentada por las constantes mentiras y manipulaciones de Caleb, su antipatía por Ethan se había convertido en puro odio. Y el Ethan original, pobre desgraciado, se enamoró de ella en cuanto la vio. Al final de la jornada escolar, Caleb pasó junto a mi escritorio y se inclinó para susurrar una amenaza. Esto no ha terminado. Solo espera. Lo miré y sonreí. Oh, no me contendré. Así que, por favor, no me decepciones. Intentas asustarme. ¿De verdad creía que era tan fácil intimidarme? Después de clase, en el ático de la familia Haas, apenas había cruzado la puerta cuando una taza de té se hizo añicos a mis pies. Arrodíllate. El rugido atronador de mi padre resonó en la sala. Mi madre estaba sentada en el sofá, acunando a Caleb, que aún tenía la frente vendada. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me miró como si quisiera comerme viva. Ethan Haas, criatura inútil, obligando a tu hermano a disculparse delante de toda la escuela. Estás arruinando el nombre de nuestra familia. ¿Cómo te atreves a tratar así a Caleb? Mi padre temblaba de rabia. Caleb inmediatamente adoptó su galardonada actuación de víctima, sollozando débilmente. Papá, mamá, no culpen a mi hermano. Es todo culpa mía. No debí bromear con él. Todo fue mío. Escúchalo. Solo escucha lo considerado que es Caleb. Sigue defendiéndote, gritó mi madre, abrazándolo con más fuerza antes de descargar su veneno sobre mí. Monstruo despiadado. Caleb es tu hermano. Le partiste la cabeza y luego lo humillaste en la escuela. ¿Intentas llevarlo a la muerte? Caminé tranquilamente alrededor de los fragmentos de porcelana en el suelo y me senté en el sofá frente a ellos. Incluso me serví un vaso de agua. Mamá, papá, ¿acaso entienden lo que pasó? Di un sorbo lento. Su precioso hijo adoptivo robó el dinero de la clase para incriminarme, y lo atraparon. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No estarían en este lío si no lo hubieran golpeado primero, gritó mi padre, ignorando por completo la lógica. Y no se airean los trapos sucios en público. ¿No podrías haberlo manejado en privado? ¿Tenías que convertirlo en el tema de conversación de toda la escuela? Su diatriba me estaba dando dolor de cabeza. Sinceramente, me dieron ganas de tomar un cuchillo, y a toda la familia, ahí mismo. El recuerdo de haberlos leído en la novela aún estaba fresco, y los odiaba igual en persona. Pero entonces recordé el imperio de la ley. Ser arrestado y ejecutado sería un gran inconveniente. Mi madre continuó donde él lo dejó. Como hermano mayor, le robaste la prometida a Caleb, y él nunca te lo reprochó. Aún así, lo atacas constantemente. No tienes ni la más mínima decencia ni generosidad. Dejé mi copa, golpeando el cristal con un dedo. ¿Terminaste? Si es así, quiero que mi habitación descanse. Me puse de pie, ignorando el furioso vuelve de mi padre y las estridentes maldiciones de mi madre. Caminé directo hacia las escaleras. Caleb, escondido en los brazos de mi madre, me dirigió una sutil sonrisa triunfal, con una mirada provocativa. Justo cuando puse un pie en el primer escalón, mi padre se abalanzó sobre mí, intentando agarrarme. Lo esquivé con facilidad. Me señaló, temblando de rabia. Mocoso desafiante. No irás a ninguna parte hasta que te arrodilles, le pidas disculpas a tu hermano y le supliques perdón. Mi madre soltó a Caleb y se unió a la conversación con voz aguda. Así es. Arrodíllate. Discúlpate con Caleb. Caleb ofreció una débil protesta simbólica. Papá, mamá, ¿está bien? De verdad, estoy bien. Miré la mano de mi padre,
con las venas reventadas, luego me encontré con su mirada furiosa, y de repente, sonreí. Papá, no me importaría compartir con el mundo la historia del pequeño robo de Caleb y el hecho de que es adoptado. Imagínatelo. Caleb, el joven heredero perfecto y consumado, se convierte en el hazmerreír. Entonces, ¿estás seguro de que quieres seguir hablándome así? Mi voz no era fuerte, pero atravesó la habitación repentinamente silenciosa. El rostro de mi padre se tornó de un horrible tono morado. Para ellos, guardar las apariencias lo era todo. ¿En serio? Nos estás amenazando, siseó, con voz baja, lleno de incredulidad y rabia. ¿Se nota? Si insisten en tergiversar los hechos, no me importa seguirles la corriente. Ignorando sus expresiones de asombro y horror, me di la vuelta y subí las escaleras. En cuanto cerré la puerta de mi habitación, el mundo por fin quedó en silencio. Los siguientes días transcurrieron con tranquilidad. Mis padres me dejaron en paz, y Caleb estaba visiblemente apagado, incluso se esforzaba por evitarme en los pasillos. Luego llegaron los exámenes parciales. Gracias a la inteligencia del Ethan original, fueron pan comido. Después, confiaba en que estaría entre los 3 primeros, pero cuando se publicaron los resultados, no pude encontrar mi nombre entre los 10 primeros. Tercer puesto. Caleb Hayes, confundido, repasé la lista de arriba a abajo. Finalmente, encontré mi nombre en el último lugar. En el puesto 489. Vaya, Caleb es un genio. Quedó en tercer lugar. Es el heredero perfecto. Tiene buen físico, inteligencia, y he oído que también es un artista talentoso. Comparado con él, su hermano mayor, Ethan, es un completo perdedor. Malas notas y una personalidad terrible. Ambos fueron criados por la familia Hayes. ¿Cómo pudo uno resultar tan genial y el otro tan patético? Caleb estaba cerca, disfrutando de los elogios de sus compañeros. Tenía una sonrisa humilde, pero su mirada no dejaba de mirarme, llena de desafío. Incluso articuló un mensaje silencioso. Mira, no importa si cooperas. Consigo lo que quiero, de una forma u otra. Sonreí y caminé hacia él. Oye, hermanito, felicidades por el tercer puesto. Genial. Mi voz no era fuerte, pero atravesó los halagos y silenció a la multitud. La sonrisa de Caleb se ensanchó. Gracias, hermano. Qué lástima que no te haya ido tan bien otra vez. Pero no te preocupes, la próxima vez lo conseguirás. Mi sonrisa se hizo más profunda. Le di una palmadita en el hombro, un poco más fuerte de lo necesario. Sí, la próxima vez. Pero bueno, había algunas preguntas con las que esperaba que pudieras ayudarme. ¿Podrías explicarme cómo son? La sonrisa de Caleb se volvió condescendiente, una mirada de superioridad petulante. Por supuesto, hermano. Lo que sea por ti. Podemos repasarlos en casa esta noche. Parecía tan orgulloso de sí mismo que sus ojos casi gritaban. ¿Eso es todo lo que tienes? No puedes tocarme. ¿Por qué esperar hasta esta noche?, dije, agarrándolo del brazo mientras intentaba darse la vuelta. Hagámoslo ya. Están todos aquí. Será una gran oportunidad para que todos aprendamos del genio del tercer puesto. Los demás estudiantes, intrigados, intervinieron. Sí, Caleb, enséñanos. Lección sobre tus secretos. La expresión de Caleb vaciló. Pero con todos mirando, tuvo que seguirle el juego. Claro. ¿Cuál problema? Saqué el examen de mi mochila y lo abrí por el último problema de matemáticas para puntos extra. Era notoriamente difícil. Solo unos pocos estudiantes de toda la escuela lo habían resuelto. Ah, ese. Bueno, lo resolví, pero es bastante complicado de explicar. Puedo escribirles una solución adecuada más tarde, ¿de acuerdo? ¿Pero podrían darme el enfoque básico? Me gustaría intentar resolverlo yo mismo ahora. La sonrisa de Caleb se congeló en su rostro. No tenía ni idea de cómo resolverlo. Ni siquiera lo había intentado. Bueno, este es complejo. Implica muchos conceptos diferentes que necesitas desarrollar. Tartamudeó, mirando a su alrededor mientras intentaba ganar tiempo.
Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las miradas curiosas de los demás estudiantes se transformaron poco a poco en sospecha. No tienes ni idea de cómo hacer esto, dije con una sonrisa, en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca me oyeran. El pasillo quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en Caleb. Porque si no puedes resolverlo, empiezo a tener serias dudas sobre cómo conseguiste el tercer puesto. La voz de Caleb estaba tensa por el pánico. Es la última pregunta. Se supone que es difícil. Solo necesito un minuto para recordar mi proceso. Incluso logró esbozar una leve sonrisa para el público. Luego se acercó a mí, su voz era un susurro venenoso. Ethan Hayes, ¿crees que esto me avergonzará? Te equivocas. Tus notas siempre serán las mías. Siempre seré el heredero perfecto de Hayes. Y siempre serás la basura que llegó arrastrándose desde el campo. Un perdedor para siempre. Observé su desesperado intento por mantener la compostura y luego alcé la voz para que todos pudieran oír. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Te tiembla la voz porque no te sientes bien? ¿O es porque no tienes ni idea de por dónde empezar con este problema? Lo siento, hermano. La verdad es que hoy no me siento muy bien. Te lo explicaré mañana, cuando me sienta mejor. Dicho esto, ignoró los murmullos de la multitud e intentó abrirse paso. Bueno, esto no es divertido. Saqué mi teléfono del bolsillo, donde había estado grabando. Apreté el botón de parada. Luego giré la pantalla hacia la multitud y subí el volumen al máximo. Las palabras susurradas y llenas de odio de Caleb llenaron el pasillo con una claridad cristalina. Tus notas siempre serán las mías. Siempre seré el heredero perfecto de Hayes. Y tú siempre serás la basura que llegó arrastrándose desde el campo. Un perdedor para siempre. Caleb se quedó paralizado de horror. Se abalanzó sobre el teléfono, pero le di una patada en las piernas, dejándolo despatarrado en el suelo. Cuando terminó la grabación, el pasillo quedó en completo silencio. Todos los estudiantes miraban fijamente, con la mente en blanco. Seguro que están un poco confundidos sobre lo que está pasando, dije. Volví a darle al play, dejando que la grabación se repitiera mientras hablaba. Como probablemente ya te habrás dado cuenta, las notas de Caleb son una completa farsa. Un verdadero genio no olvidaría todo su proceso de pensamiento por un problema. Sobre todo porque la pregunta final no era difícil por el método, sino por los complejos cálculos. Las notas de Caleb siempre han sido mediocres, como mucho. ¿Cómo es que de repente empezó a estar entre los 10 primeros siempre? Levanté el teléfono. Porque él, Caleb Hayes, me ha estado robando los resultados de todos los exámenes. ¿Y sus malas calificaciones? Ha estado poniendo mi nombre en ellas. El pasillo estalló. La mirada de todos se fijó en Caleb como un foco. La admiración y la envidia que habían sentido momentos antes se transformaron en conmoción, asco y la ira desgarradora de haber sido engañados. Dios mío, me había engañado. Caleb ha estado robando las calificaciones de Ethan todo este tiempo. Es repugnante. Con razón mintió sobre el dinero de la clase. Actuó con tanta perfección. Es un completo fraude. Caleb se sentó en el suelo, con la cara blanca como una sábana. El sudor le corría por las sienes. La máscara de refinada elegancia se había hecho añicos. Empezó a gritar, intentando negarlo todo. No, lo fingió. Me está incriminando. Me gané mis calificaciones yo solo. Ethan, eres un mentiroso patético por incriminarme así. No le crean, todos. Es un delincuente en casa, un mentiroso compulsivo. Sus negaciones eran histéricas y poco convincentes. Los demás estudiantes señalaban y susurraban, y el ruido se hacía cada vez más fuerte. Me estaba dando dolor de cabeza. Le di una bofetada, silenciándolo. Luego lo levanté. Lo siento, hermanito. Como no lo quieres admitir, supongo que tendremos que ir a la oficina del director. Me aseguraré de que el lunes te deshonren públicamente delante de toda la escuela. No, no voy. Me estás incriminando. Voy a llamar a mamá y papá.
Ellos aclararán esto. Forcejeó con todas sus fuerzas, sacando su teléfono con una mirada de locura. Lo solté y le di una patada en el estómago. Silencio. Estás avergonzando a la familia. Te desmoronas a la primera señal de problemas. Eres un inútil. Y no te molestes en llamarlos. Les enviaré un mensaje. Los verás pronto. Caleb se hizo un ovillo en el suelo, agarrándose el estómago. Había palidecido por completo. Me miró con una mezcla de terror y odio puro y puro. Pero no se atrevió a gritar de nuevo. El director era un hombre formidable en su mejor momento, conocido por su integridad, elegido personalmente para el cargo por la Junta Estatal de Educación. En su oficina, el ambiente era denso. Después de presentar todas mis pruebas, llamó a un profesor para que comparara todos los exámenes a mi nombre y al de Caleb. Su ceño se fruncía con cada página. La prueba era innegable. Inmediatamente ordenó a la decanatura que emitiera una corrección formal y una declaración limpiando mi nombre, e iniciara medidas disciplinarias contra los profesores involucrados. Caleb se quedó a un lado, apretando los dientes. Nadie puede tocarme hasta que lleguen mis padres, concedió. Me defenderán. Te harán pagar por esto. Ya es suficiente. El director golpeó el escritorio con la mano, con voz cortante. ¿Crees que todos estamos ciegos? ¿O crees que el apellido Hayes es tan poderoso que puede romper las reglas de mi escuela? En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. La señora Hayes entró corriendo, sin aliento. Caleb le agarró la mano como un hombre que se ahoga agarrando una balsa salvavidas. Mamá. Antes de que pudiera terminar, ella le apartó la mano y corrió hacia mí, agarrándome del brazo. Rápido, tienes que venir conmigo. Tu padre tuvo un accidente de coche. Si no nos damos prisa, llegaremos demasiado tarde. Me quedé atónito por un momento ante la repentina noticia. ¿El señor Hayes tuvo un accidente de coche? ¿Salió en el libro? ¿O mis acciones cambiaron la cronología? En la historia original, su hospitalización ocurrió mucho después, justo antes de que tuvieran que extraerle el riñón al protagonista para un trasplante. Recuperé la compostura y solté el brazo. Mamá, ¿estás delirando de pánico? Si ha tenido un accidente, deberías llevarlo a un hospital, a un médico. ¿Para qué me necesitas? La voz de la señora Hayes era frenética. ¿Qué dices? El banco de sangre está bajo. Tu padre tiene un tipo de sangre raro. Y tú eres la única cerilla. Tenemos que irnos ya. Ella me buscó de nuevo. La esquivé, mirando fijamente a Caleb, que parecía tan aturdido como yo. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Aún tienes a tu querido hijo, Caleb. ¿No? Oblígalo. Su rostro se retorció en una horrible máscara. Casi gritó, Caleb, no es su hijo biológico. Solo tú puedes salvar a tu padre. Me mantuve firme, sin moverme ni un ápice. ¿No es su hijo biológico? Qué curioso, a veces siento que soy yo quien no lo es. Después de todo, él recibe una asignación mensual de $10,000. Yo recibo $300. Él se viste con ropa de diseñador. Llevo cosas de Target. Incluso mis buenas notas tenían que ser suyas. Le preguntaré a cualquiera aquí, entre Caleb y yo, quién parece ser el verdadero hijo. La señora Hayes parecía profundamente incómoda. Ethan, escúchame. Es porque eres nuestro hijo biológico que hemos sido mucho más estrictos contigo. Ahora mismo, la vida de tu padre está en peligro. Como su hijo, tienes la responsabilidad de actuar. Si salvas a tu padre, te prometo que, de ahora en adelante, tú y Caleb recibirán el mismo trato. Todo lo que él tiene, tú también lo tendrás. El director intentó mediar. Ethan, salvar una vida es lo más importante. Solté una risa fría, me acerqué al sofá y me senté, cruzando las piernas. No me opongo a salvarlo. Pero solo si tú, madre, transfieres todos tus bienes personales a mi nombre y anuncias públicamente la verdad sobre mi identidad y la de Caleb. Ella gritó, ¿qué te pasa? Estamos hablando de tu padre. Me recosté en el sofá de cuero del director,
tamborileando con los dedos en el reposabrazos. Mamá, mira, papá está al borde de la muerte. El tiempo es oro, como dicen. Todas esas acciones, propiedades, fondos de inversión. Cuanto antes los cedas, antes me darás la vida. Pero si te demoras, ¿quién sabe si papá tendrá tanto tiempo libre? Alargué las últimas palabras, saboreando cómo palidecía. Temblaba de rabia, señalándome con el dedo. Monstruo de sangre fría, ese es tu propio padre. No quiero. Me parece bien. Que muera. Me levanté y empecé a caminar. Ethan gritó, deteniéndome. Mamá, no le ruegues. Encontraremos otro donante. No podemos dejar que gane. Gritó Caleb, agarrando el brazo de su madre y mirándome con odio puro. La señora Hayes dudó, bajando la mirada, considerando claramente las palabras de Caleb. Saqué mi teléfono y miré la hora con indiferencia. Mamá, piénsalo bien. Es un tipo de sangre único. Mucha suerte encontrando un donante con tan poca antelación. El hospital no va a esperar. Finalmente, como si le hubieran chupado toda la fuerza, se desplomó, con la voz ronca. Bien, estoy de acuerdo. Mi padre era el pilar de la familia. Sin él, mi madre estaba perdida. Allí mismo, en la oficina del director, con todos como testigos, firmó un acuerdo voluntario de transferencia de activos. Todas sus acciones, propiedades y fondos ahora son legalmente míos. También redactó una declaración formal para la prensa, revelando al mundo la verdadera ascendencia de Caleb. Sintiéndome inmensamente satisfecho, fui el primero en salir de la oficina del director. Era hora de donar sangre. En cuanto se publicó la verdadera historia de Caleb, causó un revuelo mediático. Ahora todos lo sabían. Caleb Hayes era hijo de un conductor. Su padre biológico nos había intercambiado al nacer, lo que le permitió robarme la vida que me correspondía. También salieron a la luz historias sobre su robo de fondos de clase y falsificación de calificaciones. La imagen perfecta, refinada y de alta sociedad que con tanto esmero había construido se derrumbó. Su reputación quedó destruida. Dondequiera que iba, la gente lo señalaba y susurraba. Sophia Lancaster seguía a su lado, pero sus ojos ahora reflejaban una emoción nueva y compleja. Se convirtió en un ermitaño, demasiado avergonzado para siquiera salir de casa. Tras mi transfusión de sangre, mi padre se salvó, aunque permaneció en coma. La señora Hayes estaba absorta en su cuidado y no tenía energías para lidiar con el escándalo de Caleb. En tan solo una semana, Caleb se convirtió en un fantasma de lo que era. Su rostro estaba demacrado y pálido, con ojeras. Su antigua arrogancia había desaparecido por completo. Sophia, desconsolada por su declive, finalmente vino a confrontarme. Me acorraló en un rincón apartado detrás de la biblioteca de la escuela. Tenía los ojos enrojecidos. Ethan, sé que has pasado por mucho, pero Caleb está aterrorizado. Tu regreso lo asustó. Tenía miedo de que tus padres lo abandonaran por ti. Por eso hizo todas esas cosas terribles. Mira lo que le has hecho. Está hecho un desastre. Ni siquiera puede salir. Se está desmoronando. Quiero que lo perdones públicamente. Si lo haces, me casaré contigo en cuanto sea mayor de edad. Si no, le doy una bofetada. Antes de que pudiera terminar su amenaza, mi mano le golpeó la cara. La fuerza del golpe le ladeó la cabeza, y una brillante huella roja floreció en su pálida mejilla. No haces más que hablar y hablar. Es molesto. ¿Quién demonios te crees que eres para intentar amenazarme? Se agarró la mejilla, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella se negaba obstinadamente a dejarlas caer. Ethan Hayes, me golpeaste. ¿Ver? Ethan Hayes, eres un cabrón. Dicho esto, se cubrió la cara y salió corriendo, sollozando. La vi irse, con mi rostro impasible, antes de darme la vuelta y marcharme. Los siguientes días transcurrieron tal como lo había planeado. El día que terminé de liquidar todos mis bienes recién adquiridos, recibí una llamada del hospital. El señor Hayes estaba despierto. Cuando se enteró de lo sucedido, montó en cólera.
Me mandó llamar a su lado y me exigió que me arrodillara y me disculpara con Caleb. También insistió en que hiciera una declaración pública perdonándolo. Caleb se sentó junto a la cama, con aspecto de una damisela infiel, con los ojos rojos mientras me miraba fijamente. Parecía que quería destrozarme con sus propias manos. Sonreí y arropé con cuidado la manta de mi padre. Papá, tienes energía para meterte en esto, pero sería mejor que te concentraras en tu recuperación. Al fin y al cabo, necesitas recuperarte para poder trabajar cuando te den de alta. No querrás ser una carga para mamá, ¿verdad? Mi padre me miró, confundido. ¿De qué hablas? Ah, ¿no lo sabes? Dije alegremente, no es nada, la verdad. Mamá me acaba de transferir todos sus bienes. La respiración de mi padre se volvió entrecortada. Los números en su monitor cardíaco empezaron a saltar. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en mí. Le temblaban los labios al intentar hablar, pero la conmoción y la debilidad le arrebataron la voz. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Por fin logró croar, jadeando con fuerza. Mi madre corrió a su lado y le dio unas palmaditas en la espalda, alarmada. Richard, ¿qué pasa? De todas formas, no tenía tanto. ¿Qué importa si se lo di todo a Ethan? Ton. Nos has arruinado. Has destruido la empresa. Mi padre temblaba, presa de un violento ataque de tos. Los vi discutir, con Caleb a su lado, impotente, asintiendo con satisfacción. Según la novela, Hayes Enterprises ya estaba al borde del colapso. Mi padre había estado transfiriendo en secreto todos los valiosos activos de la empresa a sociedades fantasma registradas a nombre de mi madre. Ni siquiera ella conocía el alcance real del asunto. El público que veía a Hayes Enterprises era un cascarón vacío, listo para implosionar en cualquier momento. En la trama original, después de que el protagonista donara su riñón, mi padre fingió aceptarlo finalmente. Entonces le entregó el control de Hayes Enterprises, que estaba en crisis. El protagonista se convirtió en el chivo expiatorio, acosado por los acreedores hasta que se quitó la vida. Mientras tanto, los tres, el señor Hayes, la señora Hayes y Caleb, habrían escapado con la verdadera fortuna, viviendo felices para siempre. Sofía habría cumplido su deseo y se habría casado con Caleb. Un final de cuento de hadas. Y a nadie le habría importado el personaje principal muerto. Si no hubiera leído el libro, habría caído en la misma trampa. Sonrió. Papá, ¿cómo pudo la empresa quedar destruida? Soy una persona muy capaz. Deberías sentirte seguro dejándola en mis manos. Mis palabras casi le provocan un paro cardíaco. El monitor emitió una alarma aguda y estridente. Enfermeras y médicos entraron corriendo en la habitación para estabilizarlo. Mi madre, pálida de terror, gritó, Richard, aguanta. Caleb se quedó allí, mirándome con una mirada venenosa y un miedo insidioso. Tras unos minutos de trabajo frenético, el estado de mi padre se estabilizó. Pero el médico le dio una advertencia severa, necesitaba reposo absoluto, sin más angustia emocional. Me quedé fuera de la habitación del hospital, observando el caos a través del cristal, y no sentí nada. En ese momento, mi teléfono vibró. Era mi abogado. Su voz era cautelosa, pero con un toque de emoción. Todo estaba hecho. Ese día, después de salir del hospital, presenté los documentos para darme de baja de la escuela. Preparé mi maleta y me fui de la ciudad sin decir palabra a nadie. Todos los bienes que mi madre me había transferido se vendieron. Incluso el ático de Park Avenue donde vivían ya no les pertenecía. La bomba de relojería en el corazón de Hayes Enterprises explotó antes de lo previsto. Los tres se quedaron sin nada, prácticamente de la noche a la mañana. Ni siquiera podían pagar las facturas del hospital. En un último acto de compasión, la familia Lancaster intervino y pagó el alta de mi padre por respeto a su antigua amistad. El señor y la señora Hayes intentaron recuperarse. Fueron a ver al anciano Lancaster para pedirle un préstamo. Este los echó de casa, entregándoles un cheque de $10,000 como indemnización final. También envió a Sofía a un internado en Suiza, rompiendo definitivamente su vínculo con Caleb. La familia Hayes terminó en un apartamento diminuto y estrecho, de menos de 46 metros cuadrados. Mi madre,
que jamás había hecho un trabajo manual en su vida, se vio obligada a convertirse en ama de casa, soportando las borracheras diarias de mi padre. A Caleb lo expulsaron de la escuela. Con una marca permanente en su expediente por fraude académico, ninguna otra escuela lo aceptó. Se vio obligado a incorporarse al mercado laboral a una edad temprana, luchando junto a mi padre por encontrar trabajos de baja categoría. Pero nada de eso tenía nada que ver conmigo. Ya no era Ethan Hayes. Volví a ser yo mismo. Iba a vivir la vida que quería. Una vida de total libertad. Un día, estaba en un yate frente a la costa de Miami, de fiesta con un grupo de hermosas modelos. Justo cuando la cosa se ponía interesante, la voz mecánica, olvidada hacía tiempo, resonó en mi cabeza. «Caramba, sí que lo has conseguido. Te estás dando una gran vida. Bien, te enviaré de vuelta a tu mundo original. Deja que el verdadero Ethan Hayes disfrute de esto para variar». El pánico me invadió. Espera, no. Solo un poco más. Literalmente, me acabo de quitar los pantalones. Pero antes de que pudiera terminar, el mundo empezó a girar.